La primera noticia que quiero comentar con todos ustedes, sin lugar a dudas, tiene que ver con las implicancias que se están dando en el mundo y particularmente en el Medio Oriente respecto a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. En este sentido, a mitad de semana se realizó una cumbre de emergencia de los países musulmanes y árabes en Turquía. Así que leo la noticia para que entendamos el contexto. Nos dice el diario español abc.es en su sitio en internet www.abc.es, sección internacional: Erdogan pide al mundo reconocer a Jerusalén Este como capital de Palestina. El presidente turco acusa a Israel de, comillas, Estado terrorista, cierre de comillas, y a Estados Unidos de desatar un fuego que, comillas, quemará toda la región, cierre de comillas. Informa esta noticia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha llamado este miércoles a reconocer a Jerusalén Este como, comillas, capital de Palestina, cierre de comillas, en respuesta al reconocimiento de la ciudad santa como capital de Israel por Estados Unidos la semana pasada. Continúa la noticia informando, comillas, invito a los países que defienden el derecho internacional y la justicia a reconocer a la Jerusalén ocupada como capital de Palestina, cierre de comillas, ha declarado el jefe del Estado turco durante la apertura de la cumbre extraordinaria de la Organización por la Cooperación Islámica que se celebra en Estambul, informa la agencia noticiosa AFP. Sigue agregando este reporte de noticias citando al presidente turco Erdogan. Comillas, Israel es un estado de ocupación, más aún es un estado terrorista, cierre de comillas. Ha señalado al tiempo que ha subrayado que Jerusalén supone, comillas, una línea roja, cierre de comillas. El presidente turco ha acusado a Estados Unidos de provocar un fuego que, comillas, quemará toda la región y al mundo, cierre de comillas. Ha dicho también que no puede haber una paz regional y global si no se encuentra una solución a la cuestión de Palestina. Y agregó Erdogan, no podemos quedarnos mirando una situación de la que depende nuestro futuro. Esta decisión es también un golpe a nuestra civilización, dijo el presidente turco. Bien, estimados amigos, dejo hasta acá la lectura de esta noticia para proceder a comentarla. Era evidente que después del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos, se iba a producir una serie de efectos geopolíticos internacionales. Muchos esperaban grandes derramamientos de sangre, conflictos y situaciones incontrolables. Sin embargo, no fue así. Aún en los muchos países árabes del Medio Oriente, las respuestas fueron más bien limitadas, y a más de una semana del evento no ha habido una gran situación de conflicto y de derramamientos extremos de sangre en esa zona del mundo. Sin embargo, lo que sí ha habido, y esto es algo que hay que considerar calmadamente desde el punto de vista de la profecía bíblica, es que el presidente de Turquía, el señor Erdogan, se ha levantado en este momento como la voz más importante en rechazo desde el mundo musulmán y árabe a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Ahora bien, esta noticia nos muestra que se realizó esta conferencia en Turquía de países musulmanes y árabes y que estuvo liderada por el presidente de Turquía, Erdogan. Y él dice, Jerusalén es una línea roja que no podemos dejar pasar. Él dice, esta decisión de Estados Unidos inflamará todo el Medio Oriente. Él dice además en el reporte de noticias que leí para ustedes, esta situación afectará completamente a nuestra civilización. Ahora bien, hay que entender que esta situación que se está dando, más allá de que no se han producido, como le mencioné, grandes elementos de protesta ni de derramamientos de sangre en el Medio Oriente, sí tiene una importancia radical, porque Turquía es uno de los países que es mencionado por su nombre antiguo en la profecía bíblica de Ezequiel capítulo 38 y 39 dentro del grupo que ataca a Israel por el norte. Es decir, lo que tenemos que entender es que el presidente Erdogan hoy día se levanta como la voz más fuerte para atacar a Israel, incluso hace declaraciones al nivel de lo que está haciendo históricamente la nación de Irán. Y en ese sentido nosotros no podemos dejar de entender este escenario nuevo que se abre frente a nosotros.
En un sentido, si uno mira la historia reciente de Turquía, Turquía estaba haciendo grandes esfuerzos para ser aceptada en la Unión Europea. La posición de Turquía es estratégica allí en esa zona del mundo porque es el puente entre Occidente, entre Europa y el Medio Oriente. Por allí han pasado miles de personas que han viajado en una y otra dirección siempre. Y en ese sentido, hace un tiempo atrás Turquía estuvo muy interesada en unirse a la Unión Europea y aún tienen algunas conversaciones, pero esto no se dio. Y de pronto se levanta este señor Erdogan, el presidente de Turquía, y lo que hace es comenzar a cambiar la posición geopolítica de la nación turca. Es decir, Recep Tayyip Erdogan, el actual presidente de Turquía, comienza a tener un giro geopolítico tremendo. Turquía era una nación islámica más bien secular que estaba liderada históricamente por el ejército que trataba de mantener un balance entre el Islam radical y el resto de la sociedad civil. Pero cuando llega Erdogan a la presidencia, comienza a cambiar toda esta situación y se comienza a mostrar ya no como un líder islámico moderado, sino que por el contrario, comienza a mostrarse un musulmán fundamentalista. Y hoy le corresponde a él presidir la Organización de Cooperación Islámica que organiza esta conferencia de emergencia que se realiza en Estambul para que el mundo musulmán, el mundo islámico y el mundo árabe en general tenga una posición y una respuesta unificada frente a lo que ha ocurrido con la declaración de Jerusalén como la capital de Israel por parte de Estados Unidos. Y en este sentido lo que hace Erdogan es lograr que los muchos países que asisten a este evento, tal vez más de 50, firmen una declaración en donde reconocen a Jerusalén Este como la capital de Palestina. Y en este sentido se produce este gran cambio geopolítico porque Erdogan logra alinear completamente al mundo islámico en esta declaración. Ahora bien, hay que entender que muchos de estos países árabes asisten más bien de mala gana, semi-obligados, son islámicos, están en la Organización por la Cooperación Islámica, pero también tienen negocios con Estados Unidos, y por lo tanto están un poquito entre la espada y la pared. No pueden no hacer algo, pero al mismo tiempo tampoco están dispuestos a jugársela completamente por Palestina. Y esto es relevante porque lo que se está dando aquí es una situación en donde un grupo de países, los más radicales y extremistas, son los que la profecía bíblica considera que estarán atacando a Israel por el norte en la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39. Y es por esto que tenemos que entender el rol que Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, desarrolla en esta reunión en Estambul, tratando de unificar al mundo islámico. Y las declaraciones que este hombre hace son muy fuertes. Acusa a Estados Unidos de provocar un fuego que quemará toda la región y el mundo. Ahora bien, nosotros podemos decir que Donald Trump es un desequilibrado. Podemos decir ¿para qué hizo esto? De hecho, personas me lo han preguntado esta semana. Sin embargo, el tema de fondo aquí es que no es en sí mismo Donald Trump. Lo que ocurre es que nuestro Dios, que ha visto el final desde el principio, nos informó que esto iba a ocurrir. Iba a llegar un momento en donde esto iba a ocurrir, y es lo que estamos viendo. Le contestaba yo a un amigo pastor esta semana que es lo mismo que ocurrió cuando Augusto César decreta el censo, que hace que José y María tengan que ir al lugar de la familia de José en Belén, porque la profecía bíblica decía que allí en esa ciudad, en Belén de Judea, iba a nacer el Señor Jesucristo. Y esto mismo es lo que ocurre en los movimientos espirituales proféticos, más allá de si Donald Trump es un presidente loco o no. Estaba escrito en la palabra de Dios en que iba a llegar un momento en donde Jerusalén iba a ser la piedra pesada que iba a hacer temblar al mundo. Por lo tanto, cuando el presidente de Turquía dice se va a producir un fuego que quemará toda la región y el mundo, lo que hace es profetizar los tremendos días de la tribulación que se acercan. Él agrega, no puede haber una paz regional y global si no se encuentra una solución a la cuestión de Palestina. ¿Y qué significa esto, estimados amigos auditores? Significa que es posible que pronto incluso veamos aparecer en el escenario geopolítico mundial
al anticristo. El único que va a poder arreglar este problema por corto tiempo va a ser el hijo de perdición, la bestia, el anticristo, que va a llevar a la mesa de la negociación a Israel y al resto de los países árabes y musulmanes e islámicos para que esto tenga un acuerdo. De hecho, la profecía de Daniel capítulo 9 nos dice que será un acuerdo con los muchos. Y estamos viendo aquí en Estambul a muchas naciones que están participando en la Organización para la Cooperación Islámica y que están siguiendo la decisión que hace Erdogan, donde les prácticamente impone que reconozcan a Jerusalén como la capital de Palestina. En realidad, esto es un movimiento espiritual profundo que va a conducirnos a la batalla de Ezequiel 38 y 39. No sabemos si esta batalla se va a dar antes o después del arrebatamiento de la iglesia, pero claramente esta movida de respuesta que se da a mitad de esta semana, en donde el presidente de Turquía, Erdogan, liderando la Organización para la Cooperación Islámica, impone su punto de vista de que los países islámicos reconozcan a Jerusalén como capital de Palestina, lo que hace es empujarnos como civilización gigantescamente a la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39. Ahora bien, en este punto creo que es bueno que consideremos específicamente lo que nos dice esta profecía que estoy mencionando. Vayamos a Ezequiel capítulo 38 y leamos desde el versículo 1 en adelante. Dice el título: Profecía contra Gog, Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut, con ellos todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú, y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Es decir, estimados amigos, nosotros podemos ver claramente aquí, en este pasaje de la palabra de Dios, un listado de naciones que participa en este tremendo evento que la palabra de Dios muestra que será un ataque militar gigantesco que vendrá por el norte de Israel. Ahora bien, tenemos que considerar esto. A mí me produce un gran impacto ver a todos estos países de la Organización de Colaboración y Cooperación Islámica en Estambul, junto a Erdogan, levantando esta gran declaración contra Israel, diciendo que es un estado terrorista. Aún esta semana también dijo Erdogan que Israel era un estado asesino de niños, y declarando que Jerusalén es la capital de la Palestina, Jerusalén Este. Ahora bien, en este sentido, este listado de naciones que nosotros vemos acá, tenemos que mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Muchos análisis han estado haciéndose respecto a esta lista de naciones que estará participando. Así que consideremos la primera nación que claramente es mencionada. Pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog es un príncipe soberano y está en la tierra de Magog. ¿Y quién es Magog? Actualmente muchos eruditos bíblicos consideran que esta zona forma parte de Rusia actual y es el país que estaría más al norte de Israel. Tenemos que entender esto. Rusia hoy día está muy cerca de Israel, se encuentra con ejército en Siria. Ahora bien, otra idea que ha sido largamente estudiada en este pasaje de Ezequiel 38 es cuando se menciona a Gog. Original y literalmente la palabra que se emplea allí es Roch en el hebreo antiguo, y Roch tiene una asociación al nombre moderno hoy día de Rusia. Por lo tanto, podemos ver allí cierta similitud. La zona de Mesec también está asociada a Rusia, porque la profecía está mencionando a zonas y países y regiones y gobiernos y principados de la época bíblica.
Es decir, Magog, Mesec, Tubal son zonas geográficas que están en Rusia o limitan con Rusia en toda esa zona del mundo. Recuerde usted que hoy día hay muchos grupos islámicos en esa zona. La religión del Islam penetró profundamente y aún Rusia ha tenido atentados terroristas de gran magnitud de origen islámico. Pero sigamos avanzando. Nos dicen los versículos 5 y 6 de Ezequiel 38, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando seguimos mirando a estas naciones, todas estas naciones hoy día son naciones con una gran identidad islámica. Es mencionado Persia, que sería el primer país prácticamente que se levanta. Persia es Irán hoy día. Cus es la zona que correspondería hoy día, dicen algunos eruditos, al moderno país de Sudán, un país en donde hay una gran crisis con el Islam, una masacre gigantesca se está dando allí. Fut corresponde a lo que es hoy día Libia, un país que después de la caída de Muammar Gaddafi se ha convertido en un país que está totalmente controlado por el Islam radical. Y vemos también los nombres de Gomer y Togarma. Y aquí claramente podemos concluir que se está refiriendo al moderno país de Turquía. Es decir, nosotros podemos considerar, estimados amigos auditores, que en base a lo que nos dice esta profecía que se inicia en Ezequiel capítulo 38, las naciones que actualmente podemos considerar que van a participar directamente en este ataque que va a tener la nación de Israel por el norte serían Rusia, Irán, Sudán, Libia, Turquía. Son países que se van a levantar con mucha fuerza contra la nación de Israel a tratar de destruir lo que Dios ha establecido allí. Yo le invito a que usted lea calmadamente la profecía de Ezequiel 38 y 39 para que la pueda entender, porque es una profecía larga que requiere estudio y dedicación. Lo importante de esto es lo siguiente. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una de las situaciones y eventos más proféticos después de los últimos 70 años, después de la fundación del Estado judío y del reconocimiento de Israel por el presidente Harry Truman, reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Se produce una confusión espiritual por unos días en el mundo e inmediatamente se levanta el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que lidera la Organización por la Cooperación Islámica, hace una cumbre de emergencia en Estambul, Turquía, declara que Jerusalén Este es la capital de Palestina y de alguna manera obliga a las naciones islámicas a sumarse a esta declaración. Y si usted ve las fotografías en la prensa, estaban líderes de prácticamente todos los países islámicos que hay en el mundo. Por lo tanto, lo que Ezequiel 38 y 39 nos muestra es que la guerra que se va a dar allí es una guerra que parte con una fuerte raíz religiosa y por algo que sucede. Y entonces tenemos que reflexionar si esto que sucede es este reconocimiento de Jerusalén por parte de Estados Unidos como la capital de Israel. Ahora bien, la profecía bíblica requiere tiempo y dedicación para reflexionar. No podemos decir que mañana va a ocurrir el ataque a Israel por el norte, porque como le mencioné, no sabemos si esto va a ocurrir antes o después del arrebatamiento de la iglesia y del inicio de la tribulación. Pero sí lo que estamos viendo, estimados amigos auditores, es la profecía bíblica convirtiéndose en realidad frente a nuestros ojos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el reloj de Dios está en pleno movimiento en la nación de Israel y particularmente en la ciudad de Jerusalén. Y tenemos que entender que más allá de nuestras preocupaciones locales, personales, regionales, hoy día el mundo ha llegado a un punto profético muy especial. Creo que no podemos cerrar los ojos frente a todo esto y tenemos que pedirle ayuda al Señor. Tenemos que decir: Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu para que seamos preparados para el pronto arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que entender que vivimos horas especiales, horas cruciales. Puede ser que nos queden 100 años más, no lo sabemos, pero también puede ser que estemos viviendo los últimos días antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso, estimados amigos auditores,
mientras el ajedrez profético está prácticamente a punto de mostrarnos el juego final, mientras el escenario profético ya está todo preparado y cada uno de los actores y todos ellos están parados allí, la iglesia tiene que entender que esta es la señal final prácticamente que nos indica que estamos a punto de que la tribulación comience. Estamos a punto de que se vuelva el reloj de Dios hacia la nación de Israel para que el remanente judío pueda ser salvo en los días de la tribulación. Dios nos ayude a entender la palabra profética. Hago mi mejor esfuerzo para explicarle desde mi comprensión lo que está sucediendo. Tengo más de 15 años dedicado a la profecía bíblica desde que Dios me llamó en Estados Unidos a enseñar su palabra profética. Y lo que le puedo decir es que en este momento estamos a punto de ver los grandes eventos proféticos cumplidos. En cualquier momento puede sonar la trompeta del arrebatamiento de la iglesia. Y yo le invito y me desafío a mí mismo a estar viviendo en santidad para que no seamos dejados atrás cuando Cristo llame a su iglesia a estar con Él. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que la palabra profética nos enseña a través de lo que está escrito en las páginas de la Biblia.